Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y no ceso de decirles que en realidad me siento todas las noches muy contento de poder estar con ustedes en sus hogares compartiendo la penúltima hora del día, es decir, de 10 a 11 de la noche. Hoy tenía preparado un programa sumamente interesante. Mi intención era presentar a los presidentes de los principales partidos políticos del país, pero mis esfuerzos solamente pudieron lograr la presencia del licenciado Juan Temístocle Montaz, presidente del PLD, que es nuestro invitado de esta noche. Hicimos esfuerzos por traer al presidente o vicepresidente del partido de la Fuerza del Pueblo. Se nos dijo que no estaba en los planes de esa organización política. Y con relación al Partido Revolucionario Moderno, se nos dijo que su presidente estaba muy ocupado en atendiendo asuntos muy importantes relacionados con el proceso electoral de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, cosa que entendí como algo natural y lógico en periodos como este. Pero vamos a hacer un esfuerzo por traer al presidente del PRM el jueves de esta semana. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a conversar con nuestro invitado de esta noche, el licenciado Juan Temístocle Montaz, sobre las elecciones del 5 de julio, el voto en el exterior y el tema muy controversial de quién ocupe, cuál partido o cuál figura o cuál candidato ocupe la casilla número 3 en la boleta electoral, que se ha convertido en un tema de polémica y controversia política en la República Dominicana. Regresamos después de la pausa. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna. Hoy tenemos la muy grata presencia del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el ingeniero Juan Temístocle Montaz. Quiero insistir en la salvedad que ya planteé en el segmento anterior de presentación del programa, que la intención original de esta noche del programa era presentar por lo menos a dos de los tres presidentes de los principales partidos del país. Primeramente, con la Fuerza del León me dijeron que no estaba en los planes del expresidente Leonel Fernández participar en este tipo de programas. Tratamos de convencer al presidente del Partido Revolucionario Moderno, el ingeniero licenciado Juan Ignacio Paliza, y nos dijeron que sus ocupaciones como presidente del Partido Revolucionario Moderno no le permitían esta semana participar en un programa de esta naturaleza. De manera pues que solo contamos con la grata presencia del ingeniero Juan Temístocle Montaz. Muy buenas noches, ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación. No me permitió que me quedara solo esta noche, ¿no? Encantado de estar contigo. Tú sabes que me encanta participar en... Bien, ¿cuáles son los obstáculos que pudieran entorpecer el camino, el tránsito hacia el 5 de julio? Bueno, yo diría que si las cosas se desarrollan tal y como se han venido planificando desde la Junta Central Electoral, no debería haber problema, salvo que se produzca un rebrote de la pandemia que obligue a tomar medidas que eviten de nuevo que la gente se pueda juntar. O sea, yo pienso que solo que se produzca un rebrote que impida la posibilidad de que la gente pueda ir a votar pudiera crear dificultad en la celebración de las elecciones. De manera que por eso hay que insistir mucho en el cuidado que hay que tener ahora en cumplir con las recomendaciones que han venido haciendo las autoridades a los fines de que este ya levantamiento de el escalamiento que había se produzca sin que se generen situaciones que agraven esta situación de la pandemia. De manera que si no hay un agravamiento con el tema de la pandemia, yo creo que el camino para la celebración de las elecciones están abiertos, no debería haber problemas. Yo creo que el tema, por ejemplo, del voto en el exterior ya está en proceso de solución. O sea, ya la Junta acaba de emitir inclusive una resolución llamando al voto en el exterior.
y lo que esperamos es que esto se pueda concretizar de común acuerdo con las autoridades de los respectivos países donde viven los dominicanos. De manera que yo pienso que solo que haya un problema serio de agravamiento de esta situación de la pandemia, solo eso evitaría la celebración de las elecciones del 5 de julio. Ahora, en lo que concierne al voto en el exterior, aparentemente el único lugar que está aparentemente asegurado es la ciudad de Nueva York y sus alrededores, porque por ejemplo en España aparentemente no será posible, en Italia mucho menos, ¿no? Bueno, nosotros al final de cuentas lo que queremos es que la Junta Central Electoral haga las gestiones pertinentes. Nosotros hemos insistido mucho en que estamos de acuerdo con la celebración de las elecciones en el exterior, porque se ha querido vender la idea de que desde el Partido de la Liberación Dominicana había oposición a la celebración de las elecciones en el exterior. O sea, una manera, digamos, de engañar a la población dominicana, tratando de convertir en víctima de esta situación al Partido de la Liberación Dominicana. Pero resulta, Miguel, que cuando tú evalúas lo que ocurrió en las elecciones del 2016, el PLD sacó más votos en el exterior que los otros partidos. O sea, es posible que se pueda argumentar que en Nueva York la situación no fue del todo favorable, pero globalmente la votación en el exterior favoreció al Partido de la Liberación Dominicana. Por tanto, el PLD no tiene por qué tener miedo al voto en el exterior. Lo que sí insistimos que la Junta haga las gestiones pertinentes con las autoridades correspondientes, porque al final de cuentas lo que vaya a ocurrir con el voto en el exterior va a depender mucho de lo que decidan las autoridades de los países respectivos. Usted ha dicho que a menos que haya un rebrote de la pandemia, todo está prácticamente allanado el camino para que haya elecciones el 5 de julio. Y si eso llegara a suceder, porque está dentro de las posibilidades, bueno, una posibilidad no deseada. Entonces, ¿cuál sería la situación que se presentaría políticamente en el país? Por eso yo insisto mucho en el cuidado que hay que tener ahora con esta situación nueva que va a surgir en la medida en que ya desde el miércoles se comenzó este proceso de apertura gradual de la economía. Yo diría que si todo se hace sobre la base de respetar los protocolos que recomiendan las autoridades de salud y que van a aplicar, digamos, las empresas, y que debería aplicarse, obviamente, en toda la cotidianidad en el país, no debería haber problema, no debería haber problema. Entonces, yo diría que a eso es que tenemos que apostar. Ya si la situación se agrava, ya ese es un tema que tendríamos que discutir con todo el mundo, con toda la fuerza política, porque yo pienso que por encima de todo, la responsabilidad del Estado Dominicano es garantizar la vida de los dominicanos. Pero te reitero, a nivel del Partido de la Liberación Dominicana estamos trabajando porque nosotros queremos que se celebren elecciones el 5 de julio. Eso es sumamente importante. Fíjate que nosotros fuimos muy claros cuando la Junta Central Electoral nos pidió que fijáramos nuestra posición con relación a la fecha de las elecciones. Dijimos de manera tajante, tiene que hacerse de forma tal que se celebre en un momento en que haya tiempo para celebrar una segunda vuelta, si eventualmente hay una segunda vuelta, pero que además tengamos el tiempo suficiente para producir la transición de mando el 16 de agosto, o sea, que se produzca el tránsito de un gobierno a otro gobierno. O sea, esa fue la posición nuestra. Por tanto, el PLD está comprometido con la idea de que se celebren elecciones el 5 de julio y vamos a trabajar con nuestra militancia para garantizar que eso se produzca. Conociendo el carácter del ser nacional, es decir, del dominicano, sabemos bien que si el gobierno se ve impedido de poder prolongar o prorrogar el toque de queda, posiblemente le resultará muy difícil al país evitar que pueda ocurrir un rebrote, porque ya hemos visto incluso que con la vigencia del estado de emergencia, mucha gente está haciendo lo que quiere, sin observar las medidas inteligentes y ecuánimes que ha tomado el gobierno dominicano para evitar precisamente que se salga de la mano o del control de las autoridades dominicanas la pandemia. En el caso de que no haya la posibilidad política de prolongar el toque de queda, que depende de que se apruebe una prórroga del
del estado de emergencia. Y ya la oposición ha dicho muy claramente en la Cámara de Diputados que este estado de emergencia, esta prórroga que está corriendo y que termina creo que el lunes, 1 de junio, sí, ya no sería prorrogado más. ¿Cuál sería, qué piensan ustedes cuál sería la situación que entonces se produciría si el gobierno no pudiese, todavía no controlada del todo la pandemia, no pudiese prorrogar por otro periodo de 2, 10, 12, 15 días, lo que sea, el toque de queda y el estado de emergencia? Mira, Miguel, yo insisto que frente a esa situación lo correcto debe ser que ahora que hemos entrado en esta fase de desescalamiento, o sea, de ir abriendo en forma gradual la economía, que estas cosas se hagan aplicando los protocolos. Porque yo soy de lo que creo de que si aplicamos los protocolos, si se mantiene el distanciamiento que se recomienda, si la gente utiliza su mascarilla, o sea, yo pienso que esto muy bien pudiera no generar problemas que obstaculicen la celebración de las elecciones. Yo creo que a eso hay que apostar. Y desde los partidos políticos, yo creo que lo correcto es que se llame la atención de la ciudadanía. Yo creo que en estas circunstancias los partidos políticos van a tener que jugar un gran papel de llamar a sus militantes, llamar a la ciudadanía en sentido general a que sean respetuosos de esos protocolos a los fines de que podamos evitar un rebrote de la pandemia y que podamos celebrar sin ningún tipo de dificultad las elecciones del 5 de julio. Pero hay que tomar en cuenta de que la oposición pareció muy convencida y muy decidida en la discusión del último prórroga de todavía. Entonces la modalidad, ¿qué tendría que hacer el gobierno para no se esté escuchando bien, Miguel? Quiero decir que ahora sí. ¿Qué tendría que hacer el partido y qué tendría que hacer el gobierno en el caso hipotético y no deseado, pero probable, sí, de que realmente el lunes o cuando toque hacer o plantearse la necesidad de una prórroga del estado de emergencia, no le sea posible al gobierno encontrar en la Cámara de Diputados los votos suficientes para poder obtenerla? ¿Cuál sería la situación? Porque yo creo que eso no se puede descartar, esa idea, ¿no? No, claro, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Sí, por eso te insisto mucho en que desde el gobierno lo que se va a tener que insistir mucho es en la necesidad de que se apliquen protocolos rigurosos de mantenimiento de distanciamiento social, de utilización de mascarilla y todo ese tipo de cosas, porque obviamente el gobierno no va a tener alternativa en una situación como esa, pues no va a violentar la Constitución de la República. ¿Cuál sería un porcentaje de votantes en relación con el padrón electoral que le diera o que le daría legitimidad a las elecciones? Bueno, nosotros... Porque se prevé una abstención muy alta. Nosotros, en nuestros cálculos, hemos asumido por lo menos un 65% de votación con relación a los que están inscritos. Yo diría que en el contexto de la pandemia, si nosotros logramos que el 65% de los inscritos en el padrón electoral van a votar, yo creo que serían unas elecciones exitosas, dado el hecho de que hasta ahora la experiencia histórica de los últimos procesos electorales te indica que vota alrededor de un 70%, en algunos casos hasta un 69%, de manera que lograr un 65% de votación sería un éxito total en el contexto en el que se van a celebrar las elecciones. Obviamente, lo ideal sería que votara un 70%, pero dada esta situación, nosotros estamos apostando, y es lo que hemos instruido a nuestra gente en todo el país, a trabajar para tratar de lograr de que por lo menos el 65% de los inscritos en el registro electoral voten. No existe ninguna corriente de contacto, no ha habido ningún contacto desde el día
en que la Cámara de Diputados hizo la advertencia de la última prórroga del estado de emergencia. ¿No ha habido entre el PLD, entre la alta dirigencia del PLD y la alta dirigente de la oposición, algún tipo de contacto para tratar de suavizar la situación y llegar a un acuerdo en el caso necesario de que esa prórroga sea absolutamente necesaria? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. Todos los contactos que se han hecho en el marco de la Junta Central Electoral, fundamentalmente tratando de ayudar a la Junta a definir, digamos, los pasos para la celebración de las elecciones del 5 de julio. Pero no ha habido contactos políticos nuestros con ninguno de los partidos políticos tanteando la posibilidad de extender esta situación. ¿Cómo se ven ustedes con relación a la votación del 5 de julio? Porque hay muchas encuestas que dan perdedor al Partido de la Liberación Dominicana. Pero esas no son las que nosotros manejamos. Las encuestas que nosotros manejamos nos indican a nosotros que el día de hoy el PLD está encima, está arriba. Y que el candidato Gonzalo Castillo va a ganar estas elecciones. Esas son las encuestas que estamos nosotros manejando. O sea, evidentemente en un contexto donde cada quien está manejando encuestas, cada quien dice lo que le parece, pero en el caso nuestro, las encuestas que nosotros manejamos, que le están haciendo instituciones serias, lo que nos están indicando es que en este momento el compañero Gonzalo Castillo está ocupando el lugar preferencial en la actitud de los votantes de la República Dominicana. Esa es la realidad. La última encuesta dada a conocer por el secretario administrativo de la presidencia, el licenciado José Ramón Peralta, indica que el candidato del PLD, el licenciado Gonzalo Castillo, tiene un nivel de preferencia de alrededor del 45%, contra un 39% del candidato presidencial del PRM, pero con un 45% no se gana en primera vuelta. Bueno, estamos trabajando para ver si podemos producir un remonte que nos lleve más o menos a poder ganar en la primera vuelta. Para nosotros, Miguel, la estrategia que hemos establecido es trabajar para ganar en primera vuelta. Cualquier cosa que ocurra el 5 de julio, pues lo veremos ya inmediatamente después que tengamos los resultados. Pero hasta ahora, la estrategia nuestra se cimenta en poner a los compañeros a trabajar para garantizar que el grueso de nuestros electores que están identificados con el Partido de la Liberación Dominicana vayan a votar y podamos ganar en primera vuelta. Esa es la estrategia que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, por alguna razón tenemos que ir a una segunda vuelta y ese es un tema que tendremos que verlo cuando se tome, ya cuando sepamos cuál es la decisión final de los electores el 5 de julio. ¿Qué factor ha hecho, piensan ustedes, que ha cambiado la percepción de la gente con relación a ambas candidaturas, la del PRM y el PLD, después de las elecciones municipales del 15 de marzo? Mira, yo pienso que hay que un poco también conceptualizar las elecciones del 15 de marzo, porque desde la oposición la idea que se vendió fue que ellos ganaron. Pero cuando tú haces la evaluación global en términos de votación y en términos de representación obtenida, la situación no es la que presenta la oposición. El PLD, con sus aliados, obtuvo más alcaldes, más sumados. O sea, cuando tú sumas a los alcaldes que obtuvo el PLD, más los directores de distritos municipales que obtuvo el PLD, más los regidores y los vocales, el PLD obtuvo mayor representación que el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Y en términos de voto, que es lo que yo creo que importa, cuando tú sumas PLD con aliado y lo comparas con el PRM y sus aliados, el PLD le lleva votos al PRM y sus aliados. Yo creo que ese es un contexto que hay que visualizarlo, porque no se puede perder de vista en el contexto en que se celebraron las elecciones de medio término. Y por lo general la experiencia siempre en las elecciones de medio término es que las cosas ocurran de esa manera. Ahora bien, yo te diría que en este momento un elemento que yo creo que ha sido muy favorable a la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana es lo que ha venido haciendo el compañero Gonzalo Castillo. El compañero Gonzalo Castillo ha estado desarrollando una labor
impresionante a nivel de la población dominicana. Ha dado una demostración de ser una persona solidaria, una persona que le duele la suerte de la gente humilde de la República Dominicana, y no importando el efecto que pudiera tener la pandemia sobre su propia persona, ha desarrollado una impresionante labor social que yo creo que le ha permitido a la gente ver que real y efectivamente están frente a una persona que tiene sensibilidad social y además que tiene capacidad para enfrentar los problemas de la República Dominicana, que es en realidad un verdadero gerente y que se puede confiar en Gonzalo Castillo. Por esa razón yo creo que Gonzalo Castillo, por eso que ha venido haciendo, está hoy en primer lugar. ¿Qué efecto ha tenido en el ánimo de los PLDistas y en la campaña del PLD con vista a las elecciones del 5 de julio, la campaña de descrédito que se ha desarrollado en los últimos 2 o 3 meses contra el candidato Gonzalo Castillo? Vamos a hablar de ese tema después de la pausa. Bien, estamos de regreso en edición nocturna con la grata presencia de nuestro invitado de esta noche, el licenciado Juan Temístocles Montaz, quien es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Quiero insistir en que hicimos esfuerzos para atraer a los presidentes del PRM y del Partido La Fuerza del Pueblo, pero no nos fue posible debido a diversas razones. Una de ellas, en lo que tiene que ver con el PRM, que su presidente, José Ignacio Paliza, senador por la provincia de Puerto Plata, estaba muy ocupado y estará muy ocupado esta semana atendiendo asuntos relacionados con su cargo como presidente de esa organización política, cosa realmente entendible. Yo le hice, licenciado, una pregunta al final del segmento anterior. ¿Qué efecto ha tenido, negativo o positivo, en la candidatura o en la campaña del licenciado Gonzalo Castillo, la campaña que se ha hecho en su contra, tratando de presentarlo como un hombre que no tiene capacidad para ejercer las funciones que persigue? Yo pienso que un error, un grave error, porque si alguien en el gobierno del compañero Danilo Medina ha demostrado capacidad, ha sido el compañero Gonzalo Castillo. Yo creo que no hay un ministerio que haya mostrado logros tan patentes durante los últimos años como el Ministerio de Obras Públicas. Y en realidad eso fue el resultado de esa labor que desarrolló el compañero Gonzalo Castillo en ese ministerio. O sea, transformó realmente el Ministerio de Obras Públicas. Y yo diría que el país lo que necesita es gente así, gente con capacidad de gestionar, que sean creativos, que tengan una visión amplia de hacia dónde debemos conducir el país. Por tanto, yo creo que eso lo ve el país. O sea, eso no hay que ni siquiera pasarlo mucho por la televisión. El país sabe muy bien lo que él ha hecho a lo largo de estos últimos años, que ha beneficiado real y efectivamente a la población dominicana. Por tanto, todo eso que se ha hecho contra el compañero Gonzalo Castillo, más que hacerle daño, lo que ha hecho es que lo ha engrandecido, lo ha puesto más grande, porque en realidad la gente termina de darse cuenta de que el compañero Gonzalo Castillo es un compañero con capacidad, con condiciones suficientes. El que obviamente no puede dar evidencia de capacidad el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Porque ese yo creo que no ha sido capaz ni siquiera de gestionar el hotel que le legó su papá. De manera que Gonzalo Castillo, por el contrario, ha sido un empresario exitoso en todos los sentidos desde mucho antes de llegar al gobierno, cosa que no puede decir el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Eso evidentemente ha contribuido a agriar más las relaciones entre la oposición y el gobierno, supongo, ¿no? Bueno, la oposición es oposición y van a ser oposición y van a utilizar el argumento de cualquier tipo a los fines de invalidar al gobierno y a su gente y a sus candidatos. De manera que
hay que entender, eso es parte del juego democrático. Una cuestión sumamente importante es que en la democracia tiene que haber oposición y nosotros desde el gobierno tenemos que entenderlo. Evidentemente ustedes olvidaron cuál es el papel de oposición, ¿no? Bueno, no lo hemos olvidado, no Por el sabemos. tiempo que tienen en el gobierno. Sabemos y entendemos que y hemos actuado siempre sobre la base de garantizar que haya una oposición en la República Dominicana. Nosotros entendemos que obviamente la democracia no es simplemente partido de gobierno, también es partido de la oposición. Y que por ustedes tanto, que han estado en ambos lugares, en la oposición y en el gobierno, ¿qué papel creen ustedes que debe ser en una situación como la que estamos atravesando en la República Dominicana, con una pandemia, con una incertidumbre alrededor de la posibilidad de que pase algo y no podamos tener elecciones como ya ocurrió? Las elecciones estaban programadas para el 17 de este mes y no se dieron. Esas posibilidades están bien todavía de un mito probablemente de grave de que ocurra que nos impida a las urnas el 5 de julio, cosa que nadie quisiera. Ahora, ¿cuál es el error verdadero, error perfecto, error deseado, error que puede ser considerado una real? Miguel, tienes que volver a repetir la pregunta porque se te mete un ruido raro. Bueno, lo que quiero decir es, ¿cuál sería, en opinión de ustedes, el papel real de una oposición en un sistema democrático? Criticar cuanto hace un gobierno, contribuir a hacer lo que hace un gobierno, a que tenga efecto o éxito lo que hace un gobierno, porque al final de cuentas nadie puede apostar para el gobierno. Bueno, sobre el papel de la oposición en un régimen democrático, obviamente el partido de oposición lo que tiene que tratar es sobre la base de sus ideas políticas a cuestionar y apuntalar las políticas gubernamentales. O sea, obviamente yo siempre he insistido que es lamentable que en la República Dominicana no hayamos podido real y efectivamente ponernos de acuerdo. A veces decimos que sí, que hemos llegado a acuerdo, pero no hemos podido realmente ponernos de acuerdo en primero, qué tipo de sociedad queremos construir en este país y qué tipo de Estado, por lo tanto, se necesita en esta sociedad. Y por tanto, con todo el que se han discutido muchas de estas cosas, tú sabes que muy bien aprobamos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Al final de cuentas, los partidos políticos, fundamentalmente de la oposición, a veces da la impresión de que hacen oposición por hacer oposición, no tienen norte, no tienen, o sea, tú dices, bueno, ¿cuál es el proyecto que están planteando? Es la lucha del poder por el poder, pero no plantean opciones que tú digas son diferentes a las opciones que está manejando el gobierno. Por ejemplo, en estos días, el presidente del PRM hizo una presentación de cosas que supuestamente él va a hacer desde el gobierno, pero él ignoró a la hora de hacer ese planteamiento que todo eso que él estaba diciendo lo ha hecho el gobierno y lo está haciendo el gobierno. O sea, ¿por qué? Porque también están totalmente desconectados. Uno de los graves problemas que a mi entender tiene hoy la oposición en la República Dominicana es que no conoce ni siquiera lo que se ha construido en los últimos 16 años. Yo creo que ese puede ser un serio problema de un partido que desconoce la transformación institucional que se ha producido en la República Dominicana en los últimos años, que llegue al gobierno sin tener la más mínima idea de esas grandes transformaciones que se han operado. Este otro estado, Miguel, con relación al estado que nosotros encontramos en el año de 1996, esto ha cambiado. Entonces, si la oposición no conoce ni siquiera esos cambios, evidentemente que vamos a tener serios problemas si la oposición llegara a ser gobierno de la República Dominicana. Lamentablemente, el problema de aquí de la oposición es que hace oposición por oposición, es la lucha del poder por el poder, pero no hay, ¿qué te diría yo? A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría en Europa, que los partidos tenían motivaciones ideológicas, que los partidos tenían proyectos de poder, proyectos de sociedad. Aquí uno no ve eso en la oposición. Hay una
En sentido general, se acepta que el ejercicio prolongado del poder por un partido o por una persona eh, merma la simpatía de la población hacia esa persona o hacia ese partido político. ¿De qué manera le afecta a ustedes electoralmente y qué le dicen las encuestas y los sondeos de opinión que ustedes han estado haciendo a lo largo de los últimos años? Esa realidad a la que ustedes se enfrentan. Es decir, mucha gente entiende que la idea del cambio nace por la necesidad de hacer un cambio por el cambio mismo. Sí, acuérdate, Miguel, que yo he sido en el PLD, tú lo sabes muy bien, durante ya muchos años, el abanderado de las necesidades que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana entendamos la necesidad de derrotar el liderazgo político, por eso que tú señalas. O sea, esa idea de que uno se quería eternizar siendo el único, contribuía a generar eso que tú señalas, la idea de que, bueno, pero si este es el único que puede gobernar, no, hay que cambiarlo. Por eso siempre mi idea era, vamos a tratar de lograr que periódicamente el Partido de la Liberación presente nuevas figuras que representen cambios, que produzcan cambios. O sea, es la idea siempre de la continuidad con cambio. Entonces, el modelo azteca, ¿no? El PRI. El modelo azteca en el PRI. Claro, claro. Esta era la idea, era sin pretender ser el PRI, es la idea de que periódicamente renovemos el liderazgo. ¿Tú me entiendes? Lamentablemente todavía aquí en este país predomina una cultura caudillista de gente que entienden que son ellos o que se hunde el mar, y eso explica en parte algunas de las cosas que han ocurrido en el Partido de la Liberación Dominicana, pero sin lugar a dudas tenemos que reconocer que 16 años corridos con problemas, manejando problemas de manera permanente, producen un cierto nivel de agotamiento. Nosotros, en una situación como esta, lo que aspiramos es que al final de cuentas la población dominicana también reconozca que durante esos 16 años aquí se ha producido una transformación profunda de la sociedad dominicana. Este país ha cambiado, este país es otro, este país que tiene una clase media como no la ha tenido nunca, este es un país que ha reducido pobreza como no se había reducido nunca, este es un país que en términos de infraestructura se ha transformado de manera radical, y que hoy nosotros somos, en términos económicos y en términos de producción per cápita, la sexta economía de América Latina, cuando no lo éramos así en el año 2004, que éramos apenas la 13ª economía de América Latina. O sea, ha habido una verdadera transformación y eso se ha logrado con el PLD. Licenciado, la semana pasada y la semana anterior a la pasada circularon versiones extraoficiales, por supuesto, no confirmadas, que había cierto acercamiento con la fuerza del pueblo y su presidente, el expresidente Leonel Fernández. ¿Cuán de cierto son esas versiones? Eso no es cierto, todo eso es falsedad. Y en el fondo lo hacen ellos con el propósito de vender la idea de que, inclusive han querido vender la idea de que el PLD va a apoyar al señor Fernández. Pero no ha habido nada de eso, no ha habido el más mínimo acercamiento. Al contrario, es lo que están todos los días engañando a la población, presentando fotos de que está juramentando miles de PLDistas, cuando todo eso todo el mundo sabe que son el reciclaje de la gente que él se llevó cuando se fue del PLD. De manera que no hay ningún tipo de acercamiento ni contacto con la gente de la Fuerza del Pueblo. Si se pudiera medir aritméticamente el efecto de la salida del expresidente Fernández del PLD, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando? Bueno, estamos hablando, en las encuestas que nosotros estamos manejando, estamos hablando de entre un 5 y un 6%. Y eso fue lo que ocurrió, Miguel, en términos inclusive hasta de la estructura del partido. Yo no sé si tú recuerdas que cuando él renunció a la organización, nosotros que asumimos la dirección del partido, hicimos un levantamiento nacional del impacto que había tenido la salida, y lo que nos representó fue entre un 6 y un 7% de la estructura partidaria. O sea, la estructura partidaria no se resintió con la salida del ex compañero Leonel Fernández, y eso es lo que ha estado ocurriendo a nivel general. O sea, las encuestas lo que nos están indicando es eso, que él se llevó un 6% y eso es lo que está dando. E incluso se ha quedado con ese 6%. A ese nivel, o sea, no ha logrado
no ha logrado despegar, y nosotros pensamos que en la medida en que se vayan acercando los días se vaya acercando el 5 de julio, esa situación tenderá a variar a favor del Partido de la Liberación Dominicana, porque mucha gente que no verá una posibilidad en él terminará votando por el PLD. La pregunta era si ustedes habían logrado o habían fracasado en lograr que parte de ese 6% regresara al PLD. Sí, no, hay gente que está regresando, y tú verás en los próximos días como una cantidad importante de gente, inclusive que fueron candidatos de la Fuerza del Pueblo, se van a juramentar de nuevo en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero recuerden de que no se trata, en ese 6% no se trata solo de lo que se fueron, sino de la simpatía que él tenía fuera de la organización. Ahora, ¿qué papel debe desempeñar un hombre de la experiencia del doctor Leonel Fernández en la política dominicana en este momento? Yo creo que él debió aprender de Felipe González y del José María Aznar, que se han convertido en gran medida en consultores de su propio país, asesores de su propio gobierno, que ayudan, que dan opinión. O sea, Leonel ya no es parte de la solución, Leonel es parte del problema en este país. Por tanto, él lo que debió haber hecho desde hace un tiempo es convertirse en una persona que ayude a enrumbar ideas de hacia dónde debería ir el país. Pero no, él no cree en eso. Él lo que cree es que él tiene derecho a gobernar 30 años la República Dominicana. Usted ha hablado de la transformación que ha producido, evidentemente, a lo largo de 20 años de ejercicio de 24 en el poder del PLD. Ahora, ¿qué tipo de transformación requiere en el futuro, una vez transcurrido o terminado este proceso electoral y este periodo constitucional? ¿Qué tipo de transformación necesita el PLD para seguir siendo una opción de poder por más tiempo de lo que ha sido hasta ahora? Yo diría que en un próximo periodo gubernamental del Partido de la Liberación Dominicana, y ya máxime sobre la base, digamos, de esta experiencia, tiene que apostar a más salud. O sea, yo creo que así como se hizo un pacto por la educación que permitió que se asignara el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, aunque todavía se espera cambios importantes en el área de la educación, una próxima gestión gubernamental tiene que apostar a más salud. Yo siempre he dicho, Miguel, que así como Danilo decía que la educación era la otra cara de la libertad, para mí la otra cara de la libertad es la salud, porque sin salud no hay educación, sin salud no hay trabajo, no hay nada. Entonces, aquí tenemos que llegar a un acuerdo nacional que priorice el sector salud, más recursos para la salud. O sea, si nosotros queremos construir un estado del bienestar en la República Dominicana, que yo pienso que es la gran aspiración que nosotros hemos tenido como PLDistas, tiene que ser sobre la base de garantizar salud a todos los dominicanos y a todas las dominicanas. Ese es un primer elemento. O sea, resolver el problema de la salud en la República Dominicana. O sea, en segundo lugar, yo creo que se hace necesario que desde el gobierno se insista mucho en la transformación en términos cualitativos de la educación. O sea, es cierto que hemos avanzado, pero ahora de lo que se trata es de que podamos lograr una verdadera transformación social de la República Dominicana. Y eso no será posible si no logramos resolver el problema de la salud, o sea, lo que significa crear un verdadero sistema de protección social, pero además lograr una educación de calidad, porque si bien hemos ampliado mucho el sistema educativo en la República Dominicana, todos somos conscientes de que hay un serio problema de calidad en la educación en la República Dominicana. Por tanto, yo creo que salud primero y educación después son dos grandes ejes que hay que potenciar en los próximos 4 años en la República Dominicana. Nos queda poco tiempo y tengo una pregunta que no quisiera dejar de hacer. El 16 de agosto cesa como presidente de la República el licenciado Danilo Medina Sánchez, cualquiera sea el resultado de las elecciones. ¿Cuál será el rol de él a partir de ese día? Sí. Yo espero, Miguel, que Danilo se convierta en un gran asesor político, una persona que ayude a los gobiernos a conducir la marcha del país. Y quedará inhabilitado. Que no se convierta en un problema. Él no tiene ningún interés en que lo habiliten. Danilo no tiene ningún interés en que lo habiliten.
O sea, todo eso que usted llegue por ahí, todo eso es cuento. Danilo no tiene ningún interés en que lo habiliten. Yo creo que Danilo le haría un gran servicio al país si él sale y desde su posición de expresidente de la República se convierte en un consultor para ayudar a los gobiernos, ayudar a las nuevas generaciones que van surgiendo a entender el arte de gobernar un país. Yo creo que eso además lo va a diferenciar y va a significar mucho para el país, lo va a diferenciar del ex compañero Leonel Fernández, que cree que o él o que se hunda la isla. Y en lo que concierne a usted como presidente del PLD. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando siempre y cuando los compañeros nos lo permitan para echar hacia adelante el partido. Hemos dicho que tan pronto termine este torneo electoral, nos vamos a embarcar de lleno en el montaje del Congreso del partido, la celebración del Congreso. Vamos a tratar de volver a establecer el esquema de que cada 4 años el partido celebraba Congreso, elegía sus autoridades, renovaba sus autoridades, a los fines de volver a institucionalizar el Partido de la Liberación Dominicana, que como tú muy bien sabes, durante los últimos 17 años realmente dejó de ser la institución que mereció la admiración de todos los dominicanos. Bueno, licenciado, desgraciadamente el tiempo se nos agotó. Le estoy sumamente agradecido por esta oportunidad. Esperamos que se haya sentido bien en el transcurso del programa y los esperamos contar con su asistencia en un futuro próximo en edición nocturna. Para mí los amigos televidentes, gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Tengan buen resto de la noche. Hasta entonces.